Al mismo tiempo, fue inevitable pensar en las travesuras que ha hecho en estos pocos días en el papado quien fuera el cardenal Jorge Bergoglio, acercándose de esa forma tan especial a gente que primero reaccionó con sorpresa y luego con un enorme agradecimiento. Hablemos un poco de este asunto y para eso hemos invitado a nuestra colega Irania Luzardo, que trabaja con la página Huffington Post. Un gusto tenerla aquí, muy buenas noches. Está con nosotros el padre José Espino, que es párroco de la iglesia de San Lázaro. Bienvenido. Gracias, Pedro. Empiezo por la dama y por los resultados de una encuesta de hace horas, por lo menos de su difusión, hablando de lo que esperan sobre todo las mujeres del nuevo Papa. Sí, creo que ya todo el mundo lo ha dicho, es el Papa de la esperanza, no es el Papa que ha traído la cara a Latinoamérica. Pero desde el punto de vista de la mujer, yo creo que las prioridades que están esperando los feligreses, ¿no?, tienen un impacto increíble sobre la mujer y sobre temas que siguen siendo debate, que se vuelve a traer sobre la mesa. Y hoy sale una encuesta en horas de la tarde que las cifras son bastante reveladoras porque, por ejemplo, la mayoría de los católicos está pidiendo que hay que tener una flexibilización en torno al tema del control de la natalidad, por una respuesta bastante abrumadora del 76%. Lo mismo con que los sacerdotes se puedan casar, con un 64%, que las monjas u otro tipo las monjas básicamente puedan tener el acceso a la ordenación sacerdotal con un 59%, pero sobre todo hay un tema que sí, con el cual no hay ningún tipo de justificación y obviamente es el tema de los abusos sexuales en la iglesia, donde abrumadoramente un 90% dijo: necesitamos una política más estricta por parte de la jerarquía católica, por parte del nuevo Papa, en torno a lo que está pasando. ¿Por qué es lo que están pasando? Se están perdiendo mujeres, en el continente que mayor cantidad de católicos existen. Hace falta recristianizar a mujeres que dicen, bueno, yo me casé por la iglesia, yo creo, yo tengo fe, yo camino en la fe, pero me divorcié. ¿Por qué tengo que pasar por un proceso de anulación? En esa respuesta fue un 62% que viene de los católicos. Entonces creo que eso nos dice mucho, nos dice a dónde está la mujer de hoy en día, hasta qué punto el mensaje que se está recibiendo de parte de ese sacerdote que nos habla cada domingo realmente nos identifica con esta realidad de este mundo tan cambiante, donde las familias ya no son iguales. ¿Qué dice, padre, cuando escucha estos datos? Bueno, creo que es algo ya conocido, que esos datos no es nada nuevo. Y creo que la Iglesia ya ha empezado a mirar algunas de esas cosas. Lo de la ordenación de la mujer en este momento, eso no va a cambiar. Lo del anulamiento, igual que el matrimonio de sacerdotes. La Iglesia siempre ha tenido sacerdotes casados, lo que nunca ha permitido que los sacerdotes se casen. Una vez que tú entras al estado clerical, te mantienen en el estado que tú estés. Eso lo hemos visto con los diáconos permanentes, que casados, que se ordenan diáconos. Si quedan viudos, solamente si tienen niños chiquitos, por el bien de los niños, pueden volverse a casar. Pero eso es basado en cosas bíblicas, que el obispo, el presbítero, esté casado solamente una vez. Y es un tema que la Iglesia está lidiando con eso. Hay sacerdotes casados aquí en Miami, lo ha habido. Hoy tuvimos en la instalación, en la toma de posesión del Papa, sacerdotes casados de los ritos orientales, ¿no? Así que eso no es nada nuevo. Lo del anulamiento. En cierto modo, yo tengo amigos que han pasado por eso. El anular un matrimonio no es anular el amor, es librarte para entrar a algo nuevo. Y parte del problema no es el anular o no el matrimonio, es la preparación para el matrimonio, que nosotros hemos sido muy vagos muchas veces en exigir una preparación. Y cuando los jóvenes vienen a casarse, ¿por qué se van a casar? Porque estamos enamorados. Les digo, ¿y qué? Estudiamos 5, 6, 8 años de matemáticas y no se estudia para prepararse para la relación matrimonial. Sí. El matrimonio es un proceso de formación cristiano.
Yo comparto la opinión del padre de cierta forma. Creo que no es un problema de cuotas, no estamos hablando de un problema ahora de cuotas. Que necesitamos es realmente el trabajo pastoral, ese mismo que se le está pidiendo al Papa Francisco, porque el Papa Benedicto no logró llegar, especialmente a la mujer en Latinoamérica, costó mucho trabajo, pasaron 7 años hasta que el Papa llegara a México, llegara a Cuba. Entonces yo creo que hay que preguntarse dentro del seno de la Iglesia Católica. Yo, por ejemplo, yo desde mi perspectiva de mujer, de católica, de realmente de caminar en el camino de la fe, ¿por qué hay tanta gente joven que se nos está yendo a la iglesia? ¿Por qué la mujer no podemos sentir más identificación con el mensaje realmente? ¿Y por qué la iglesia jerárquicamente sigue teniendo una cara tan masculina? Y no es el tema ahora de que tengamos una papisa, como estábamos hablando, o que tengamos obispa, ese no es el caso, sino cómo se difunde eso, cómo recristianizamos a las mujeres. Cómo recristianizamos la cultura, que es el problema de la familia. Y el problema es que la iglesia sufre de lo que sufre la sociedad, no, porque la iglesia es parte de la sociedad. Y los males que sufre la sociedad los sufre la iglesia. Es que hay un concepto a veces cuando me dicen, y usted me corrige si estoy equivocado, no porque la iglesia hizo tal cosa, la iglesia somos todos. Sí, y fue un sacerdote. Y lo de la pedastría, ¿no? Del abuso sexual. El número de sacerdotes que abusan es mínimo. Sí, es mínimo, pero el impacto es muy fuerte. El impacto es muy fuerte. No es decir, como madre te dice, como madre lo piensas, y entonces por eso dice, es mínimo, pero el impacto que deja se tiene que hacer un ejemplo del castigo. Entonces yo creo se ha hecho, porque en este momento, bajo Benedicto especialmente, todas la conferencia episcopal tuvieron que hacer un plan de cómo iban a lidiar con esto, escrito. Claro, pero mirándolo positivamente, yo creo que lo que el Papa Francisco nos está trayendo es una cara de que puede haber un cambio, ¿no? Las cosas no van a cambiar del día a la mañana, y creo que pero sí eso puede atraer mucho más, hablarnos en nuestra lengua, que es lo que hace falta. Eso también, no solamente la del español, en la lengua de la mujer que sufre, que se enfrenta a los conflictos. Una de las cosas que él confrontó enseguida con un cardenal fueron los sacerdotes que no querían bautizar los hijos de las mujeres solteras. Exactamente, me alegro que usted lo diga. Y él dijo no, la criatura y la mujer, porque sea soltera, no... O porque sea divorciada. O porque sea divorciada. Nada, y es un tema difícil. Pero se abre, creo, un gran capítulo de esperanza, sobre todo para los latinoamericanos. Sí. Yo creo que para los católicos en el mundo, cuando ven a la mayor autoridad de la Iglesia Católica acercarse, abrazar, besar, saludar. Los papas siempre han hecho eso. Con pero más ternura, unos con más carisma, otros con menos. Eso es cosa de personalidad. Benedicto era introvertido, un hombre de libros, tú sabes, los escritos de él son maravillosos, una voz muy fina que al predicar no era tan fuerte. Pero había distancia con el pueblo. Sí. Pero una de las cosas con que del principio ha sido la ternura. Definitivamente. Y con ese mensaje tenemos que cerrar este capítulo, porque el que no tiene ternura es el reloj. Les agradezco profundamente su presencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya regresamos.